El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de julio del 2022. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Primeramente vamos con la parte de tasas de interés de bancos, que podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un aumento con respecto al mes anterior y se ubica actualmente en 15,44%. Como iba diciéndole, la tasa de los préstamos personales de consumo no tuvo cambios significativos con respecto al mes anterior y se ubica en el 23,41%. Los préstamos comerciales tuvieron un aumento y se ubican actualmente en el 13,66%. Los préstamos para la vivienda tuvieron un aumento y se ubican en el 10,88%. Y los préstamos de desarrollo tuvieron un leve descenso y se ubican en el 10,37%. En cuanto a la convergencia de los instrumentos de regulación monetaria y la tasa interbancaria, podemos observar la tasa de política monetaria, podemos observar que la tasa de interbancaria actualmente se ubica en el 9,06%, mientras que el rendimiento de la TPM, de las letras de regulación monetaria y de la TPM se encuentra prácticamente igualado con 8% en el mes de julio. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional, podemos observar que estas tuvieron un leve descenso y se ubican actualmente en el 4,61%. Cuanto a la tasa de los CDA, estos tuvieron un descenso y se ubican en el 8,56%. El promedio de los depósitos a plazo en moneda nacional se ubica en el 7,09% y los depósitos a la vista se ubican en el 0,49%. En cuanto al rendimiento en cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional, podemos observar que hubo un aumento con respecto al anterior para todos los rendimientos, excepto para los CDA con plazo mayor a 365 días, y un aumento con respecto al rendimiento registrado en el mismo mes del año anterior. En cuanto al promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera, estas tuvieron un aumento y se ubican en el 7%. Los préstamos comerciales en moneda extranjera tuvieron un aumento con respecto al mes anterior y se ubican en el 6,86%. Los préstamos personales de consumo tuvieron una subida y se ubican en el 8,48%. Los préstamos de desarrollo se mantuvieron sin cambios significativos y se ubican en el 7,07%. Y los préstamos para la vivienda tuvieron un leve aumento y se ubican en el 6,87%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional, extranjera, estas también tuvieron un aumento y se ubican en el 2,09%. Los CDA, el promedio de los CDA en moneda extranjera tuvo un aumento y se ubica en el 4,23%. El promedio de los depósitos a plazo en moneda extranjera tuvo un descenso y se ubica en el 2,19%. Y los depósitos a la vista tuvieron un leve aumento y se ubican en el 0,24%. En cuanto al rendimiento de la curva de CDA en moneda extranjera, podemos observar que esta tuvo un aumento con respecto al mes anterior y también un aumento con respecto al mismo mes del año pasado para todos los rendimientos. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, esta tuvo un aumento con respecto al mes anterior y con respecto al mismo mes del año anterior. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera tuvo un aumento igualmente con respecto al mes anterior y con respecto al año anterior. En cuanto a las tasas activas por bancos promedio ponderado, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 16,41% y la mínima fue del 8,64%. Los préstamos comerciales con plazo mayor a un año actualmente la tasa máxima alcanza el 20,39% y la tasa mínima el 9,97%. Los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año registran una tasa máxima del 29,81% y una tasa mínima del 12,75%. Los préstamos personales con plazo mayor a un año tuvieron una tasa máxima del 26,97% y una tasa mínima del 14,55%. Para los préstamos de tarjeta de crédito, la máxima registrada fue del 17,22% y la mínima fue del 11,40%.
En cuanto a las operaciones de bolsa de valores, podemos observar que el movimiento acumulado al mes de julio, al mes de julio del presente año tuvo un descenso del 9,57% en comparación con el movimiento acumulado a julio del año anterior. También podemos observar que el 20,08% de las operaciones de mercado fueron primarias y el 79,92% fueron en el mercado secundario. El movimiento acumulado al presente año fue de 10,26 billones de guaraníes. Al presente mes, las operaciones registradas en bolsa en los últimos 12 meses alcanzan actualmente un valor del 19,0705% del total de créditos bancarios. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que los depósitos totales, incluyendo banco y financiera, alcanzan el 45,51% del Producto Interno Bruto del país, mientras que los créditos totales del sistema financiero alcanzan el 43% del PIB. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez actualmente tuvo un leve descenso y se ubica en el 36,16%. La rentabilidad alcanza el 17,25%. La morosidad se encuentra en el 3,10% y la solvencia se encuentra al 18,42%. En cuanto a la rentabilidad comparada, la rentabilidad de los bancos alcanzó el 17,25% y la rentabilidad de las financieras alcanza el 6,3%. En cuanto a la morosidad por sectores, podemos observar que el sector de cría de animales actualmente se ubica como el sector con la morosidad más baja. En cuanto a la composición de las carteras, podemos observar que los préstamos renovados alcanzan actualmente el 10,55%, los reestructurados alcanzan el 2,27% y los refinanciados alcanzan el 0,5%. Las medidas excepcionales de COVID continúan descendiendo y actualmente componen el 6,53% del total de la cartera de préstamos bancarios. Los préstamos 3R componen el 13,32%, los préstamos vencidos el 3,10% y los préstamos de medidas transitorias de liquidez el 1,04%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario por banco, podemos observar que los bancos que son sucursal directa extranjera se mantienen con la morosidad más baja, con el 1,38%. En cuanto al crecimiento de los depósitos totales en moneda nacional, el crecimiento actualmente alcanza el negativo 0,9%. El fondeo en moneda nacional tuvo un descenso del 1,1% y el fondeo en moneda extranjera tuvo un decrecimiento del 0,6%. En cuanto al crecimiento de los créditos totales, podemos observar que el crecimiento de los créditos totales sin efecto cambiario alcanza el 11,9% y con efecto cambiario el 13,4%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento interanual del 6,2% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 24,7%. En cuanto al crecimiento mensual desestacionalizado, la variación mensual desestacionalizada de los depósitos en moneda nacional tuvo un aumento del 0,47%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una caída del 0,39%. Los créditos en moneda nacional tuvieron una reducción del 1,35% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 1,96%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, los depósitos del público constituyen la principal fuente de fondeo de las entidades financieras con el 85,6%, seguido de préstamos del exterior con 6,3%. Cuanto a los niveles de las fuentes de fondeo, los depósitos totales alcanzan 130,4 billones de guaraníes, seguido de préstamos del exterior con 9,5 billones de guaraníes.
Los créditos bancarios en moneda nacional, en cuanto a su participación, podemos observar que los préstamos de consumo fueron los principales tomadores de los créditos en moneda nacional con aproximadamente el 22%, seguido por comercio al por mayor con aproximadamente el 13%. Los créditos bancarios totales, considerando sector eh, público y privado, tuvieron un crecimiento interanual de 7,96% y al mes de julio alcanzan un valor de 63,9 billones de guaraníes. En cuanto a la participación de los créditos en moneda extranjera, podemos observar que agricultura es el principal tomador de créditos en moneda extranjera con aproximadamente el 27%, seguido por comercio al por mayor con aproximadamente el 16%. La cartera total de créditos bancarios, considerando sector público y privado, tuvo un crecimiento interanual del 25,25% y actualmente y al mes de julio alcanza un valor de 7.654 millones de dólares. En cuanto a los créditos totales bancarios, estos tuvieron un crecimiento interanual del 14,82% y el valor de la cartera de créditos totales alcanza 116,5 billones de guaraníes. Los depósitos totales de los bancos alcanzan al mes de julio un valor de 124,4 billones de guaraníes y tuvieron una caída de 1,1% interanual. Los depósitos totales bancarios en moneda local alcanzan un valor de 66,2 billones de guaraníes y tuvieron una caída de 1,75% interanual. Los depósitos totales en moneda extranjera de los bancos tuvieron un leve aumento del 0,3% y el valor de la cartera alcanza 8.460 millones de dólares. En cuanto a FOGAPI, los créditos concedidos con garantía de FOGAPI se mantuvieron prácticamente sin cambio. El valor alcanzó 751 millones de dólares y el número de garantías concedidos fue de 27.518 garantías. El Banco Nacional de Fomento continúa siendo el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI, seguido de Itaú, Continental y Visión. El valor de el valor de los préstamos de tarjeta de créditos al mes de julio alcanza 3,15 billones de guaraníes. Esto representa una variación interanual del 16,03% y una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 del 7,35%. El saldo de la cartera total de créditos otorgados con tarjeta, está considerando bancos y financieras, alcanza un valor de 3,39 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento del 9,1% con respecto a septiembre de 2015. El principal crecimiento se dio para los préstamos cuya línea tuvo un valor de entre 5 y 10 millones de guaraníes, en tanto que las líneas con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes tuvieron una caída del 27,9%. En cuanto a la morosidad total de los préstamos de tarjeta de crédito alcanza el 4%, siendo las líneas con valor a 3 millones de guaraníes o menos, las que tienen la morosidad más elevada con el 6,7%. En conclusión, en el mes de julio de 2022, en moneda nacional, el promedio ponderado de las tasas activas aumentó con respecto al mes anterior y al mismo periodo del 2021, en tanto que el promedio ponderado de las tasas pasivas tuvo un leve descenso con relación a julio del 2022, pero creció en términos interanuales. Desagregado por tipo de cartera, los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés activas de los préstamos comerciales, consumo, vivienda, sobregiro y tarjeta de créditos se incrementaron en comparación con los promedios de junio de 2022. Por su parte, el promedio ponderado de las tasas de préstamo de desarrollo disminuyó en términos mensuales. En moneda extranjera, el promedio ponderado
tanto de las tasas activas como de las pasivas, aumentó en términos mensuales e interanuales. Comparado con junio de 2022, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de interés activas de los préstamos comerciales de consumo, vivienda y sobregiro aumentaron. En contrapartida, el promedio ponderado de los préstamos de desarrollo no tuvo cambios significativos. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional aumentó en términos mensuales e interanuales. El margen de intermediación en moneda extranjera no tuvo cambios. El promedio ponderado de las tasas de interés de los CDA en moneda nacional disminuyó con relación al mes anterior. En contraste, el promedio de la tasa de interés de los CDA en moneda extranjera superó al nivel de junio de 2022. El saldo de los depósitos en moneda nacional y el de los depósitos en moneda extranjera se redujo tanto en términos interanuales como mensuales. La variación interanual de los créditos en moneda nacional ha venido registrando un menor ritmo de expansión en los últimos meses. Por su parte, la tasa de crecimiento de los créditos en moneda extranjera continúa con una trayectoria ascendente. El saldo de la concesión de créditos con garantía de FOGAPI se mantuvo constante en el último mes.